Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a nuestro webinar Desafíos de la Analítica en tiempos de pandemia. En unos minutos daremos inicio. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Los Hola saluda David, ¿cómo David. estás? Buenos días. ¿Qué Listo. tal? Vamos a dar unos 5 minutos mientras se conectan el resto de los asistentes. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Marcela? Diane, buenos días. Buenos días a Buenos todos. días a Gracias por... todos. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días a todos. Los saluda David desde Perú. Así es. Dora, ¿pueden darle la opción de panelista al doctor Moisés? Que es que lo está dejando entrar como asistente. Un momento, por favor. Dale, dame un segundo. Bueno, vamos a dar inicio a presentar a los ponentes. Grupo Consiste es una empresa con más de 35 años de trayectoria. Contamos con presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chile. Y somos una empresa que siempre se ha preocupado por el avance de las tecnologías a nivel mundial. Y es por eso que siempre estamos en la búsqueda constante de soluciones innovadoras que puedan aportar a las empresas. Y les voy a presentar a nuestros ponentes de este día. Este día nos acompaña Dora Valdés, que es la socia fundadora de Timi Américas, actualmente VP de Marketing and Sales. Cuenta con un MBA y un máster en Marketing Intelligence y se ha desempeñado como consultor estratégico en marketing, operaciones y recursos humanos durante más de 12 años, además de ser consultora en inteligencia de mercado desde hace 9 años. También nos acompaña Marcela Montoya Jaramillo. Marcela cuenta con más de 10 años de experiencia como gerente de sistemas de información en salud, siendo una profesional comprometida con la realidad social y económica de la población, basada en conocimiento de ciencias de la naturaleza, socio-humanista y el modo en que dichos fenómenos se relacionan en los sistemas de información sanitarios. También aplica cada conocimiento en su desempeño profesional, dedicándose al diseño, adaptación e implementación de métodos, técnicas y herramientas de gestión poblacional e individual de riesgos en salud, desde el aseguramiento, integrando los diferentes actores del sistema con enfoque en resultados en salud. Y también nos acompaña David Allende,
quien es líder Data Scientist en Totus, profesional con experiencia liderando equipos de Data Science con un alto impacto comercial. Además de contar con experiencia en áreas de análisis empresarial, CRM analítico, transformación digital, resolución de problemas comerciales de banca, telecomunicaciones, comercio minorista y gobierno. También es un especialista en analítica de negocios e ingeniero en estadística. Bienvenido, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, mucho gusto, un placer. Gracias por la invitación. Verifiquemos que nos estamos escuchando bien, por favor. Bueno, yo te escucho bien, Dora. Buenos días. Perfecto. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos. Buenos días. Entonces, Diane, cuando tú nos digas, damos inicio. Pues no, muy agradecidos por la invitación con Concisa. Concisa es partner de TIMI desde hace más de 3 años aproximadamente, y con ellos venimos trabajando el desarrollo y la expansión comercial de TIMI a nivel de plataforma y a nivel de herramienta analítica avanzada y a nivel de procesos de consultoría en diferentes sectores e industrias. Entonces, esto lo trabajamos en todo Centroamérica, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, entre otros países. Muchas gracias por la invitación, Diane. Muchas gracias al equipo de Concisa. Cuando ustedes nos digan, comenzamos. Gracias. Gracias, Dora. Si quieren, iniciemos. Perfecto. Un momento, por favor, vamos a compartir pantalla. Vamos a pedirle al equipo de TIMI que nos comparta pantalla. Lina. Bueno, podemos ir saludando en este momento. Mi presentación es con el doctor Moisés. Ha tenido un poquito de dificultad para el ingreso. Si quieren, le damos unos minutitos, 2 o 3 minutitos para ver si se puede conectar, o si no, pues arrancamos. Diane. Perfecto, perfecto. Demos una espera, si quieren, unos 2 minutos en lo que Esperamos un minuto mientras se soluciona, y si no, vamos con Marcela como experta en toda la parte epidemiológica y que de hecho es una de las cabezas en todos los análisis frente a las tendencias con lo que estamos viviendo frente a la pandemia en una de las principales ciudades de Colombia, como es Medellín. Problemas del home office a veces sucede, pero hay que tener paciencia. De hecho, hoy vamos a conversar un poco de esas cosas y cómo han cambiado los comportamientos, cómo hemos cambiado cada uno de nosotros los comportamientos y cómo esto impacta a la industria de retail. Y cómo el retail ahora está sufriendo por todos los cambios de comportamientos que nosotros como usuarios tenemos. Y de hecho, Dora, hay un documento de McKinsey en el cual han tratado de cuantificar cuáles han sido los sectores más afectados, y uno de ellos es, me parece que el retail es el que ha salido mucho más golpeado que frente a los otros sectores. Bueno, acompañado de banca y telecomunicaciones. Así es, David. Si bien es uno de los sectores que nunca dejó de funcionar, porque nos tenían que proveer de alimentos y productos de primera necesidad para todos los consumidores en los diferentes países, obviamente. Es decir, como tú lo has mencionado, es uno de los más golpeados, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? A nivel de económico, sobre todo, estamos viendo muchos cierres, muchos cambios, que bueno, que ya nos vas a comentar cómo lo están viviendo en Perú y cómo lo están viviendo desde una de las principales cadenas de
retail, bueno, que es retail a nivel de Chile y Perú prácticamente, aunque vamos a enfocarnos mucho en la parte de Perú. Sin embargo, sabemos que esto le ha afectado a todo el mundo, básicamente. Y otra cosa importante mencionar es no bajar la guardia, ¿no? Ya a nivel de pandemia, por eso digo que el comportamiento se queda y se va a quedar un buen tiempo. Esto no es que, bueno, ya encontramos la vacuna, nos vacunamos y todo acaba, ¿no? El comportamiento va a continuar, hay que seguir cuidándonos. Vemos como Italia y España están en un rebrote, se habla de un posible rebrote a nivel de Latinoamérica, aunque Colombia apenas está entrando en pico, que podría ser para mí el primer pico que puede tener Colombia, ya Marcela nos confirmará. Pero los rebrotes existen y hay que seguir, bueno, a nivel de industrias tenemos que, ya con la experiencia que tenemos desde marzo, pues obviamente poder tomar las decisiones acertadas, y a nivel de humano y de personas, pues seguir cuidándonos, ¿no? Ese es el mensaje, básicamente, seguir cuidándonos. Exacto. Listo, entonces, Marce, tú nos dirás. Bueno, no, el profe definitivamente le quedó muy complicado conectarse porque no lo ha podido, entonces demos inicio, sí. Muy buenos días. Como ya les contaron, mi nombre es Marcela Montoya, yo hago parte del grupo de profesionales que trabajan en la generación de datos para el soporte de la pandemia en Colombia. Estoy en la ciudad de Medellín y durante los 3 primeros meses de la pandemia me tocó manejar los datos desde la gobernación de Antioquia, un territorio más o menos de 6 millones de habitantes. Estos datos, mi mensaje para hoy tiene 2 sentidos. Uno, que seamos capaces de asumir nuestro rol tanto como personas como profesionales. Lo que en este momento hemos hecho es tratar de construir la mejor información posible que nos permita hacerle conocer a las personas la magnitud del problema. Uno, pues que queremos decirles que es un problema real, que los datos van mostrando cada vez mayor número de casos, que toda la desinformación que tenemos, todo lo que nos dicen sobre que pues, probablemente no sea verdad, pues en los sistemas de salud lo estamos viviendo como una realidad absolutamente impactante. El tema es que el costo de todo esto es la muerte cuando los casos no se pueden atender correctamente o cuando no tomamos las medidas correspondientes. Entonces, tenemos para mostrarles unos datos de América para que vamos mirando cómo cada parte del mundo, incluso en América, se ha ido llenando de casos. Los casos cada vez nos muestran que no hay ningún lugar en la Tierra donde no haya llegado el coronavirus, que los lugares pueden ser pocos, que estamos en etapas diferentes del análisis, perdón, de la situación epidémica, pero que a cada uno va a ir, cada país, cada territorio va a ir llegando a su propio ritmo a un tema de contagio importante. Entonces, que cada vez se vuelven mucho más importantes las medidas de prevención y la forma como asumimos los riesgos. Si quieren pasamos a las siguientes diapositivas para que vamos viendo más o menos cómo es el tema de presentación de datos en América. Entonces miren, cuando miramos cuál es la situación en América, estamos viendo que no solamente es una situación que ya tiene un contagio importante, sino que también tiene una cantidad de muertes importantes. La forma como la pueden ver puede ser, démosle a la siguiente diapositiva, es que vamos viendo los mapas, con mapas de colores, con datos estadísticos, pero que lo que estamos viendo ahí es cada vez que una persona se contagia, cada vez que una persona se muere, cómo nos lo están representando. Entonces es importante que aprendamos a mirar esta información y que la busquemos en fuentes oficiales cuando la vamos a utilizar, porque como hay tanta información rodando por ahí, circulando por ahí, pues lo mejor es poder buscar en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud para que estemos seguros, pues para que tengamos mucha menos incertidumbre en el dato que estamos utilizando. Siguiente. Entonces, miren, es una situación que miren el caso de Sudamérica, cómo ha ocurrido, las diferencias entre países y la forma como va creciendo este
brotes, va creciendo que es un problema de salud que nos ha implicado a todos, que se origina en el sector salud, pero que ha afectado ya también todos los demás sectores. Aquí en estas diapositivas ustedes están viendo varias formas de presentar el problema, con todo lo que es geoanalítica, georreferenciación, con mapas de calor, con cifras estadísticas, como para buscar llegar a todos los tipos de público. No todos nos entendemos cuando nos muestran los mapas, entonces también tenemos la forma de visualización, como en la siguiente diapositiva, que estamos viendo ya datos concretos de movimiento de la curva a través del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? O sea, así como estábamos viendo que se va poblando el mapa y que va cambiando de colores, lo podemos ver de esta forma gráfica, que es como a través del tiempo se van acumulando casos y casos de personas infectadas. Entonces, miren, el primer país en amarillo es Estados Unidos, porque acá estamos cogiendo toda América. Miren cómo los países tienen diferentes niveles de casos, de acuerdo a su población claramente está, pero como todos vamos a tener un seguimiento más o menos parecido en el caso de que inicialmente es un tema que se controla en algunos países de acuerdo a sus medidas y de acuerdo a los comportamientos, y luego viene una ola de contagio. Países que no cerraron, cuyas medidas no fueron las precisas y las medidas a tiempo, como se puede ver en la siguiente diapositiva, que son países en los cuales la curva de contagio no es tan alta, pero las muertes sí empiezan a ser muy altas. Entonces, aquí más que mostrarles cifras, porque las cifras ya casi todos no las sabemos o sabemos dónde buscarlas, es un mensaje que queremos darles de decirles, es un problema real, es un problema que está contagiando a las personas y es un problema que está causando muchas muertes debido a muchas cosas. Una de las causas por las cuales ocurre la muerte es porque el sistema de salud, cuando las fronteras, pues cuando el tema no se cerró correctamente desde el inicio del primer caso, no es el tema calendario, sino desde que se ocurrió el primer caso en ese país, no se tomaron las medidas preventivas poblacionales e individuales correspondientes, entonces las personas o se murieron porque no alcanzaron a llegar a los servicios de salud o porque su problema era tan grave que ya incluso los servicios de salud no podían resolver. Entonces, el costo de todo esto es un tema de mortalidad importante. Sigamos. Entonces, si miramos cifras, podemos ver que más o menos ya debemos estar casi en 15 millones de casos acumulados en toda América, con casi 500.000 muertes. Estos los podemos ver con datos específicos, igual en la página de la Organización Mundial de la Salud, y ustedes van a poder ver cómo hay diferencias entre los países, no solo en el número de casos, o muchas veces el número de casos es igual, pero el número de muertes cambia sustancialmente de acuerdo a las condiciones en las que vaya ocurriendo la forma de contagio. Aquí pues es una forma más de verlo con datos precisos, digamos. Y también podemos empezar a mirar cuál ha sido el componente, cuál ha sido el aporte de cada país dentro de la mortalidad de la región. Esto es importante y ahí están viendo como el top 10 tanto de casos acumulados como de muertes, para que ustedes puedan ver que no siempre los países más grandes son los que tienen la mayor mortalidad y no siempre los países con mayor número de infectados son los que tienen el mayor número de muertes. Siguiente. Esto más que querer mostrarles las cifras como tal como les digo, es darles un mensaje que esa forma como hoy estamos afrontando esta situación hace la diferencia entre un país que se contagia mucho y se muere poco o entre un país que se ha contagiado poco y la mortalidad ha sido bajita. Entonces es muy importante tener en cuenta todo ese tema de las medidas preventivas y de la forma como de manera gubernamental nos han llevado a cuarentena, nos han orientado a buscar opciones de manejo electrónico pues a distancia, por medios virtuales. Todo esto nos ayuda para que podamos nosotros mismos cuidarnos desde nuestro rol de personas, y también nos ha ayudado mucho desde los desarrollos en analítica para ver cómo es que hoy todas esas herramientas que tenemos nos pueden ayudar a salvar vidas, a identificar riesgos, a focalizar, a hacer intervenciones priorizadas y demás. Siguiente.
Muchas formas entonces hay de ver los datos, ¿cierto? Acá les quisimos traer unos datos de Latinoamérica con 2 días antes de actualización, y si ya hoy los van a buscar no van a encontrar este mismo dato, porque como ven en esas curvas todos estos datos están creciendo. Queremos que tengan presente en siguiente diapositiva que todas estas formas de representación ustedes las pueden encontrar disponibles, las pueden ir mirando, las pueden entender fácilmente. Cuando no estén como cómodos con una forma de presentarlas, pueden buscar otra, y ahí van a poder interpretar que esta es una epidemia real, que los casos y los datos que estamos viendo, esos círculos que parecen ahí, simplemente un círculo, simplemente el color del mapa, son personas enfermas, personas que están sufriendo, personas que están llegando a los servicios de salud y que muchas veces ni siquiera se están pudiendo atender, que se están muriendo en sus casas, que están saliendo muchos jóvenes, llevando riesgo a sus familias y pues contribuyendo en una mortalidad importante. Siguiente, por favor. Bueno, entonces este tema de las escalas y la forma como ocurre y cómo se interpreta, la manera como las medidas han servido, sí o no, para poder prevenir, para poder evitar el contagio en la manera de lo posible, o para poder disminuir una mortalidad que pudiera ser evitable. Ahí hay una forma de comparación entre países, entre los que se muestra tanto en lo que se muestra la evolución de los fallecidos vista desde los casos acumulados o vista desde los casos reales. Es importante acá tener en cuenta el tema acumulado, porque muchas veces pueden ocurrir picos, pueden ocurrir brotes. Entonces, cuando vemos el tema de casos acumulados, estamos ya sabiendo llegar a qué número de la población total ha afectado, y cuando vemos los casos reales podemos ver la variación en el tiempo. Siguiente. Con todo esto, pues, entonces ustedes pueden observar una forma como los países han venido teniendo sus picos, tanto de contagio como de muertes. En este caso estamos viendo a la derecha las muertes diarias. Esa forma de tener esas muertes diarias, miren cómo cambia de un lugar a otro, de acuerdo a, como les digo, a las medidas que se hayan tomado, tanto desde lo colectivo como desde lo individual. Entonces, en este caso, es muy importante conocer la forma como está ocurriendo la epidemia en nuestro propio territorio, porque de eso depende el rol que nosotros debemos tener en este momento. Un país como Colombia en este momento está en uno de los picos más altos, pues en el pico más alto. Miren que este tema del pico es un tema muy relativo, que todos los días decimos, podemos escuchar, que es que ya estamos en el pico, pero entonces mañana el pico es mañana. Entonces todo ese tema, lo importante para eso es que ustedes sepan, esos cálculos se tienen que hacer diariamente. Se tienen que hacer diariamente porque la forma como el contagio cambia diariamente hace que el pico vaya a dar en un lugar o en otro, y que el porcentaje de personas a infectarse pueda cambiar de acuerdo a esa forma de contagio. Entonces escuchan por ahí que el R0, que el RT, esta es la velocidad con la que el virus está infectando, con la que se están infectando las personas. Entonces no hay una forma estándar de decir cómo va a ocurrir. Por eso, en estos casos de epidemias hay un tema de incertidumbre muy importante, en la que a los que somos productores de datos nos toca trabajar como 24/7, y muchas veces la precisión, pues tenemos poca precisión a pesar de que tengamos datos disponibles, porque no sabemos los comportamientos individuales, cómo pueden ocasionar estos brotes. Entonces es importante que ustedes sepan en qué va su territorio, cómo está y cómo deben comportarse de acuerdo a lo que está pasando en ese momento. Una vez la curva llega a su máximo nivel, no quiere decir que podamos bajar la guardia. Estamos en el momento de mayor contagio. Si al principio, cuando se estaban contagiando pocos, teníamos cuarentenas y demás, pues cuando la curva está en su máximo nivel, que no lo están diciendo, pues es el momento en el que menos debemos estar saliendo, si no tenemos necesidad, y en el que más protección debemos tener. Siguiente. Las medidas que tienen que ver con todo esto, pues ya desde lo individual se lo saben, desde lo colectivo hace que esto cambie de una manera o de otra. El costo, como les digo, es la muerte, la situación ahí está sumada, pero somos nosotros mismos, cada uno, los que estamos haciendo parte de, las medidas gubernamentales también aplican, pero es importante que sigamos pensando en tener opciones distintas, de vida, porque este es un tema que
siguiente. Este es un tema que no se va a acabar. Este es un tema que sigue cobrando vidas todos los días. Este es un tema que hay nuevos brotes. Llegó para quedarse, como dice la diapositiva. Entonces es muy importante asumir un rol correcto en esto con respecto a los temas de analítica. Entonces, las herramientas han sido maravillosas, hemos aprendido mucho, hemos podido representar de distintas maneras la información, nos ha tocado construir, pensar, hacer, crear grupos interdisciplinarios y todo eso ha servido como para que a ustedes les llegue la máxima información con la que ustedes puedan ir tomando conciencia o puedan ir teniendo herramientas de trabajo en el caso de productores de información. Y siguiente, para terminar entonces, lo importante es que estemos bien informados de cómo estamos, cuál es nuestro rol como personas y como profesionales y que podamos contribuir eficientemente usando todos los medios que nos provean para poder hacer un cambio de hábitos que nos permita protegernos y proteger a nuestra familia y que nos permita ir retomando el tema comercial como debe ser, porque igual que la vida, pues necesitamos el bienestar económico. Muchas gracias. Dora, estás muteada. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Evidentemente, pues tenemos que seguir cuidándonos y parte de que las cosas, digamos que nuestro granito de arena es no tomar decisiones que puedan afectar al otro, básicamente. Hablábamos sobre la lectura de las curvas, lo cual me parece muy, muy importante porque obviamente si lo vemos en todas las imágenes, obviamente la curva va a seguir subiendo porque siempre vamos a tener contagios. Lo importante es comenzar a identificar en qué momento baja la cantidad de contagios diaria. Nosotros en el país llegamos a tener aproximadamente entre 8.000 contagios diarios, me parece que fue el punto más alto. Hoy, a las últimas noticias, ya estamos entre los 800 y los 1.000 contagios diarios, ¿no? Entonces, sin embargo, no podemos bajar la guardia. Y otro punto importante y la verdad bastante crítico es que si bien al inicio de la pandemia todo el mundo decía esto va para cualquier estrato socioeconómico, pues evidentemente sabemos que los más vulnerables o los estratos económicos más vulnerables sobre todo en nuestros países, que son los que tienen mayor nivel de limitaciones, van a ser los más afectados. Entonces, tenemos que cuidar esta situación y aprender a leer las curvas como tal para calmarnos, para mantener digamos que la tranquilidad dentro del tema y no saturar inclusive los centros de salud por una ansiedad, como en algunos casos sucedió en algunos momentos críticos dentro del proceso. Había muchos hospitales saturados, pero por necesidades de hacerse pruebas frente al caos cuando tenían personas pues en grandes complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los cambios entonces que hemos tenido frente al consumidor? Hay un pequeño video siguiente que muestra desde febrero a la fecha cómo los países han venido creciendo y ustedes, dale play por favor, Lina. Ustedes pueden darse cuenta, bueno, comienza China en el mes de febrero, pero pueden ir dándose cuenta cómo en el transcurso de los meses Europa va tomando la predominancia del tema y luego Sudamérica es quien tiene la cabeza, ¿no? Después de Estados Unidos. Y esto va mucho de la mano, no solo con las características del país. Por ejemplo, en Perú, que hoy lastimosamente tiene la mayor cantidad de muertes por este tema, es uno de los países con mayores deficiencias y limitaciones frente a los temas de salud y a temas económicos dentro del proceso. No tenemos grandes bases en el sector salud y eso es lo que realmente nos ha afectado a tener este nivel. Hoy, y esto fue tomado hasta el 29 de agosto, ya tenemos cifras hasta el 10 de septiembre, hasta el 9 de septiembre, quien encabeza es Estados Unidos. Vemos un país pues muy grande como Brasil, sin embargo con unas políticas restrictivas muy básicas o mínimas, como lo hemos venido leyendo en las noticias. Luego viene India, Rusia
y bueno, Colombia y Perú, que estamos entre el 5º y el 7º lugar. En algún momento me decían, Colombia está tomando bien las decisiones, está haciendo las cosas bien. Sí, evidentemente está haciendo las cosas bien. Por otro lado me decían, tranquila, que Colombia va a llegar a los niveles que Perú tiene, no te preocupes, paciencia. Entonces esto lo que nos está demostrando es, bueno, el video se lo podemos pasar, es que evidentemente esto nos está impactando y somos las industrias y las empresas las que vamos a tener que sobrellevar esta situación. Siguiente. Vimos unos cambios en el mes de mayo frente a los movimientos, ¿no? Con toda la parte de las cuarentenas, pues las personas se movían solamente en las zonas residenciales, muy poco para la parte de supermercados y farmacias, muy poco en tránsito y pues la mayoría estaba trabajando en home office. En el mes de junio, julio, si me permiten compartirles mi pantalla, Lina, si me das acceso para compartirles mi pantalla ya en términos de datos, observamos un cambio fundamental. Entonces, por ejemplo, en julio ya ¿Listo? ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí lo vemos. Perfecto. En julio, por ejemplo, aquí tenemos listo. Aquí tenemos los países, hemos hecho una selección, esto es la data de Google, que va desde febrero hasta septiembre. Tenemos los países principales de Latinoamérica, o algunos de los países principales de Latinoamérica. En algunos casos está dividido por algunas ciudades. Esto muestra el nivel total o nivel general, que a partir de mayo, pues, la mayor cantidad de personas como tal solamente comenzó a moverse en la zona residencial. ¿Sí? De ahí no nos hemos movido. Eso quiere decir que dentro de todo estamos tratando de mantener un distanciamiento social o tratando de mantener una cuarentena dentro del proceso, sobre todo para aquellas personas que creen que pueden básicamente tener un home office o que pueden hacer las cosas desde casa. Sin embargo, observamos cómo a partir de mayo las cosas comienzan a cambiar y cómo toda la parte de groceries, el movimiento hacia los parques, el tránsito hacia la parte de retail comienza a subir, pero sobre todo la parte de grocery, que es supermercados y farmacias, ¿ok? Aunque no alcanza los niveles iniciales. Y allí es donde esto impacta a todo el retail, porque una cosa es tener un 5, un 7, un 10% de tus ventas a nivel de la plataforma de e-commerce, y otra cosa es que de una semana para otra esto se quintuplique o se sextuplique frente al proceso. Entonces, los sistemas no nos daban abasto. Estamos hablando que ya la analítica de datos, obviamente una cosa es tenerla durante ese proceso, la logística no nos daba abasto, y sobre todo que sabemos perfectamente que los consumidores no son pacientes, ¿no? Y si te estás demorando 10 días para entregar el pedido, pues ya eres una mala compañía, que no está haciendo bien las cosas, no eres una compañía eficiente frente al proceso, pero no se dan cuenta de todo lo que cuesta tener estos cambios. Aquí mostramos que uno igual es el cambio de movilidad. Esto es a nivel semanal, como para verlo un poco más claro, y evidenciamos el mismo proceso. Esto ya es un cambio de movilidad mensual y un cambio de movilidad diario. Por ejemplo, esto lo tenemos por cada uno de los países. Si entramos a Colombia, vamos a poder identificar el mismo comportamiento, el mismo patrón. Si entramos, por ejemplo, a Perú, el patrón se repite. Alguno que otro cambio, miren, por ejemplo, en el tema de retail, cómo está, y por eso es que quería mostrar la parte de Perú y le solicitamos el favor a David como experto en toda la línea de ciencia de datos, su participación, porque miren la diferencia tan grande entre el 29 de febrero que iniciamos con los datos a hoy. Entonces todavía esto continúa y tenemos que tener un poco de paciencia frente al proceso. Los cambios no solo se dan a nivel de retail, los cambios no solo se dan a nivel de que tenemos a personas un poco más impactadas frente a querer hacer deporte fuera de casa, a querer salir con los niños al parque. Entonces ya comienza a haber una saturación en los parques y por eso comienza a haber el tema de los contagios.
Sin embargo, también vemos otros cambios de comportamientos, que eso ya lo habíamos hablado en otros webinars, ¿no? Como, por ejemplo, hacia dónde se va a ir el consumo, toda la parte de do it yourself, toda la parte de, bueno, si no puedo salir a hacer ejercicio, entonces voy a hacer ejercicio en casa y comienza a incrementar el consumo de toda la parte de elípticas, corredoras, bueno, y todo lo que uno necesita para hacer deporte. Me doy cuenta que no soy muy deportista, entonces no me sé mucho a los términos. Vemos diferentes cambios de comportamientos, inclusive en banca. Una de las grandes afectaciones es que Perú solamente tiene el 63% de la población bancarizada. Tenemos más de un 37% no bancarizado que vive del día a día, básicamente. Entonces, el hecho de que no puedan comprar con una tarjeta significa que tienen que estar manipulando dinero constantemente, que tienen que salir de sus casas para hacer este tipo de compras. Entonces, todo eso va afectando y como industria, pues tenemos que entender que hay un cambio. En resumen, pues sí, hay un aceleramiento de la transformación digital, no solo por el uso de nuevos canales, sino también por el cambio de comportamientos digitalizado de nuestros usuarios. Y lo que tenemos que hacer es poder adaptarnos de forma práctica, y ahí es donde entra la analítica de datos. El comportamiento del consumidor va a seguir cambiando, ¿okay? Y para eso es que trabajamos, para poder entender estos insights en tiempos muy cortos, para tomar decisiones de forma acertada y de forma precisa dentro del proceso. Sin embargo, lo que hacemos ahora, pues obviamente sí ha sido un golpe porque el comportamiento cambió muy, muy rápido, pero gracias a la analítica de datos y a todo lo que las tecnologías de data mining, machine learning nos permiten hacer, es que somos capaces de resolver las cosas con la mayor velocidad posible. ¿Okay? Con esto doy paso a David, quien nos va a contar cómo lo vivieron desde uno de los supermercados más importantes de la región. Lina, gracias. Gracias, Dora. Bueno, súper interesantes los puntos de vista que he escuchado, y de hecho se reflejan mucho con lo que me tocó vivir desde el frente de un supermercado. Básicamente mi charla va orientada a eso, cómo he podido percibir los retos de la pandemia desde la operación de un supermercado. Bueno, voy a presentarme rápidamente. Me llamo David Allende Quintana. Actualmente trabajo para Falabella, que es un grupo económico que se encuentra en diferentes países, en uno de ellos Perú. Y bueno, soy el líder de científicos de datos en Totus Perú y en Totus Chile. Así que voy a comenzar a contarles un poco de mi experiencia. Y esta es la agenda que tengo mapeada, ¿no? Partir un tanto de los antecedentes, cuáles fueron las hipótesis que tratamos de plantear como equipo y a la organización, validar los resultados y cuáles fueron las herramientas que construimos para llegar a esos resultados, basándonos en analítica avanzada y algunas conclusiones generales que hemos podido obtener. La siguiente, por favor. Bueno, como lo comentaban Marcela y Dora, Perú es uno de los países que a nivel de cantidad de contagiados y muerte, tomando en cuenta la densidad poblacional, es uno de los que en este momento se encuentra en el top 5. Bueno, esta captura de este reporte de la Universidad de Johns Hopkins es del 19 de agosto. Pero a la actualidad en Perú tenemos 702.000 contagiados con 30.000 muertes. Y bueno, ya estamos hablando de que nos encontramos en los picos, pero bueno, como también lo comentaba Marcela, esta información de manera diaria nos va dando siempre distintos resultados. La siguiente, por favor. Bueno, y este escenario hizo que como país nuestro presidente vaya tomando diferentes medidas. Una de las principales medidas es comenzar a controlar la movilidad de la población, pero bueno, conforme iban pasando los días, nos dábamos cuenta también de todos los retos que teníamos a nivel de salud,
a nivel de bancarización y que finalmente terminaron impactando en cómo la población se tenía que ir adecuando a todos estos retos, ¿no? En la parte superior izquierda les coloco una imagen derecha, perdón, de lo que tuvimos que vivir, sobre todo en nuestros supermercados, mucho control militar y muchas colas para que las personas se puedan abastecer de productos de primera necesidad. Fue, digamos, el escenario de los primeros días, donde en Totus estábamos acostumbrados a que el comportamiento del consumidor sea de que vayan una vez por lo menos a la semana al supermercado y hagan compras posiblemente también en familia, ¿no? A comparación de Chile, donde las compras, el patrón de compras es siempre más personal. En Perú teníamos este dato de que teníamos presencia de diferentes personas que iban a realizar una sola canasta de compra. Entonces fue algo con lo que tuvimos que empezar a vivir y a retarnos como compañía. Bueno, dentro de los principales antecedentes que tuvo que tomar el supermercado de Totus fue que ante la vulnerabilidad de todos los ciudadanos, se comenzaron a fomentar instancias de aislamiento social, muchas restricciones en cuanto a la movilidad, y ante eso, ante todas estas restricciones, muchos de nuestros clientes comenzaron a migrar por temas de seguridad hacia los canales digitales como el e-commerce. Entonces, nosotros teníamos una consideración histórica de lo que habíamos estado atendiendo a través del canal digital, a través de nuestras ventas, a través del canal digital, y de un momento a otro la demanda se quintuplicó. Sin embargo, por temas de capacidad, tuvimos que mantener el capacity en el triple de la cantidad de pedidos que podíamos atender. Entonces, para nosotros fue todo un reto, porque como supermercado dependemos también mucho de nuestros proveedores. Entonces, hay una métrica que nosotros evaluamos mucho, y es el fill rate o la capacidad de respuesta de nuestros proveedores. La capacidad de respuesta de nuestros proveedores desde los días que se comenzó a establecer todas estas medidas de aislamiento social y de poca movilidad, se vio deteriorado. Pasamos de un 95% a tener un 40% a nivel del fill rate de nuestros proveedores, y lo que también íbamos viendo es que así como ellos caían en fill rate, nosotros también lo hacíamos. Y para esto planteamos un gran objetivo, y nuestro gran objetivo era cuidar la satisfacción de nuestros clientes, porque obviamente ya no íbamos a responder como históricamente ellos lo habían percibido, y también cuidar la salud comercial del mismo supermercado. Entonces, la gran hipótesis que tuvimos es que ante una situación de una ruptura de cadena inminente, era necesario comenzar a controlar dos aspectos fundamentales, que eran qué productos tienen que estar visibles en nuestra página web, y además contar con aquellos productos que puedan sustituir la demanda de un cliente. Entonces, esas fueron nuestras dos grandes hipótesis a evidenciar. La siguiente lámina, por favor. Y como les comentaba, nosotros tuvimos hitos dentro de la operación. Aproximadamente en la semana 13, nuestra semana comercial 13, es que la pandemia inicia. Sin embargo, nosotros evidenciamos este efecto de que los proveedores y nosotros ya veníamos teniendo un impacto fuerte sobre nuestro fill rate desde 4 o 5 semanas antes. Entonces, de pasar de niveles bastante altos de cobertura, pasamos a tener un impacto bastante rápido. Es ahí donde nosotros comenzamos a planificar básicamente desde el inicio, desde poco antes del inicio de la pandemia, viendo todos estos efectos que se iban en la operación de nuestro supermercado, y comenzamos a plantear una intervención basada en analítica. Básicamente lo que nos permitió, y como lo pueden ver en esta gráfica, ¿sí?, es
La línea amarilla, ¿no? Es cómo se veían afectados nuestros proveedores, y hasta cierto punto, antes de la intervención analítica, nos dábamos cuenta de que había una estrecha relación en este nivel de desaceleración en cuanto a poder cumplir con las órdenes de pedidos de nuestros clientes. A partir de nuestra intervención analítica, nosotros pudimos establecer este efecto, a pesar de que nuestros proveedores seguían en un efecto de caída. Nosotros pudimos congelar ese efecto de caída y luego comenzarnos a recuperar progresivamente. Y con eso vimos cubierta las expectativas o la demanda de nuestros clientes, así como su nivel de satisfacción. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados producto de nuestra intervención analítica que obtuvimos? Lo primero era, ¿de qué manera hacemos de que Totus, como supermercado, pueda seguir atendiendo una demanda tan alta, que básicamente se triplicó en nuestros canales digitales, sin deteriorar tanto el nivel de satisfacción de nuestros clientes, dado esta experiencia nueva, ¿no? De mucho quiebre y desabastecimiento? Básicamente lo que hicimos fue, de toda nuestra cartera de productos comercializados a través de nuestro canal web, despublicar un 10% de productos. ¿De qué manera se despublicaban este 10% de productos? Básicamente lo que se hacía era, todos los días, utilizamos un algoritmo de Machine Learning que calcula la propensión a quebrar. Y a partir de ahí, este algoritmo decide cuál es ese 10% de productos que no debería estar publicado un día específico, porque básicamente no lo vamos a poder cubrir. Luego de eso, como toda instancia analítica, siempre manejamos un margen de error. Puede ser que, a pesar de que tengamos este freno o este control, cuando ya el cliente esté dentro de nuestra página web, se encuentre con productos que estén desabastecidos, que tratamos de que sea el menor de los casos, pero igual es una realidad. Y cuando sucede esto, lo que tenemos también es una manera de sustitución automática, donde tradicionalmente, antes de la pandemia, lo que hacíamos era tener personas disponibles para que cojan un celular, llamen al cliente y puedan tener algún tipo de interacción. Sin embargo, esto, con la demanda tan grande y con el desabastecimiento, nos resultó inmanejable y hasta poco eficiente. Entonces, lo que hicimos fue tener un algoritmo que básicamente lo que hace es, basado en toda la historia que nosotros hemos registrado, tener mecanismos de sustitución automática. Y con eso le ofrecemos al cliente productos muy afines a los que estén buscando, pero que lamentablemente los tengamos sin stock. Entonces, estos fueron los dos grandes resultados que tuvimos. Actualmente sustituimos el 60% de nuestros productos de manera automática. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, y para eso nosotros desarrollamos, como les comentaba, algoritmos inteligentes que básicamente tuvieron impacto en que nosotros como supermercados sigamos cumpliendo con nuestro objetivo, que es cubriendo las necesidades de la población peruana, en este caso, tratando de cubrir la satisfacción de los clientes, porque también era una realidad que en esos días uno hacía un pedido a través del canal online y uno se podía demorar 20 días. Y bueno, y eso fue una realidad del supermercado en los primeros días de pandemia. Nos demorábamos 20 a 25 días desde que el cliente había terminado de hacer su pedido en llevárselo a su hogar. Entonces, nosotros prototipamos toda esta arquitectura y la comenzamos a desarrollar de manera progresiva. Y eso fue, digamos, una de nuestras grandes ventajas para ser uno de los supermercados que pudo responder de manera más rápida a disminuir esta cantidad de días de respuesta a nuestros clientes. Actualmente creo que nos demoramos entre 1 y 2 días y lo fuimos disminuyendo de manera bastante competitiva, y creo que nos ayudó para que hoy estemos posicionados como uno de las opciones mayor desarrolladas dentro de la mente del consumidor peruano. Básicamente lo que hacemos es
publicamos productos que no pueden, que son muy propensos a quebrar, y para esto utilizamos un algoritmo de Machine Learning, en específico un Random Forest, que básicamente lo que todos los días está haciendo está analizando diferentes patrones, y a partir de ahí puede calcular la probabilidad de que un producto no tenga stock el siguiente día y sea muy propenso a quebrar, y por ende lanza esa señal de que no debería estar publicado en la página web. Luego de eso, el cliente ya tiene un catálogo mucho más acorde a lo que nosotros tenemos como stock disponible, y a partir de ahí ya viene el proceso de picking, donde tenemos personas que están tomando todas esas órdenes que han pasado a través del canal digital y comenzando a disponibilizarlas para que ya puedan ser llevadas a los domicilios de nuestros clientes. A veces en este efecto del picking, las personas que están dedicadas a esta actividad se dan cuenta de que el producto quebró, porque básicamente también hay un margen de error respecto al predictivo de quiebre. Y es acá donde la persona que está haciendo el picking automáticamente tiene también la respuesta de otro algoritmo, que es un algoritmo de Deep Learning llamado Product2Vec, que lo que hace básicamente permite hacer el proceso de sustitución de manera automática. Esto puede que lo tengamos desde el picker o también lo tengamos desde la página web. Finalmente, los tiempos ya podemos tener menores tiempos de entrega, y también podemos seguir analizando algunas casuísticas de por qué se está dando los motivos faltantes, y tenemos dashboards de monitoreo. La siguiente, por favor. Bueno, acá entramos en el detalle de qué hacen cada uno de estos algoritmos. De hecho, me podría pasar varias horas hablando de los algoritmos como tal, pero básicamente les he querido resumir la historia. Es que un algoritmo como el algoritmo de visibilidad de productos en nuestra página web, lo que hace básicamente es clasifica qué productos tienden a quebrar y qué productos no tienen esa propensión a quebrar. Y básicamente tenemos dos grandes grupos. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace a partir de múltiples algoritmos embebidos por dentro. Estos algoritmos aprenden de manera paralela. Es como que si yo, por ejemplo, en este momento tuviera varios síntomas y quisiera saber qué está afectando mi salud, es como que tuviera 500 expertos de la salud entendiendo mis síntomas, y 500 expertos de la salud, por ejemplo, dándome un determinado diagnóstico. Finalmente, hay un orquestador que lo que hace es tomar los 500 diagnósticos y termina teniendo un diagnóstico conjunto de todos estos expertos. Es más o menos cómo trabaja este algoritmo, y a partir de ahí se determina qué es lo propenso a quebrar y qué es lo no propenso a quebrar. Esto lo hacemos a nivel de SKU tienda. La siguiente, por favor. Y el otro algoritmo que les comenté es el Product2Vec, que básicamente lo que hace es analiza todas las boletas de compra, descompone todos los productos que hoy comercializamos a nivel de vectores, y a partir de ahí descompone también características del producto, como puede ser el gramaje, como puede ser la marca, por ejemplo, y comienza a encontrar secuencias de relación entre productos, ¿no? Y es donde los productos son caracterizados, y finalmente el algoritmo termina calculando medidas de similaridad para que pueda determinar cuáles son los productos más similares posibles. Esto no fue nada sencillo. De hecho, quisiera que se enfoquen en el cuadrito número 3. Este cuadrito es una manera como que subjetiva de evaluar nuestros resultados. Y lo que básicamente logramos trabajar fue tener estas concentraciones de productos, que son productos similares, y el algoritmo los va como que coloreando. Inicialmente teníamos estos mapas de múltiples colores muy mezclados, y bueno, fue un reto también para nosotros comenzar a explorar técnicas como estas, que vienen siendo bastante usadas en la industria. La siguiente lámina, por favor. Bueno, las grandes conclusiones a las que llegamos son que pudimos responder con la analítica a uno de los aspectos que para nosotros como supermercado es muy importante, que es la eficiencia. De hecho, hoy nosotros
creo que hemos crecido, pero ese es el último dato que tenemos. Tenemos el 30% del mercado peruano a nivel de supermercados, pero tenemos la cuarta parte de todos los supermercados que tiene el supermercado líder. O sea, nosotros tenemos el 30% de participación con la cuarta parte de supermercados físicos. Creo que hemos ganado mucho en el e-commerce en esta época de pandemia y me parece que ya estamos o líderes o muy cercanos al líder. Esa brecha se debe haber acortado bastante. Y bueno, y algo que nuestros clientes han logrado valorar es que pudimos reducir nuestros tiempos de respuesta para que el producto llegue a ser efectivo a las manos de un cliente de 20 a 2 días. Ese ha sido uno de nuestros grandes logros, lo pudimos hacer bastante rápido y de hecho la población peruana tuvo que inclusive tener la intervención de un regulador para que esto se pueda generar. Nosotros fuimos uno de los supermercados que menos problemas de este tipo tuvo y se lo asociamos mucho a estas respuestas basadas en analítica. Y bueno, y básicamente lo que pudimos hacer es atender una demanda muy creciente que nunca la habíamos imaginado. No pensábamos que nuestro e-commerce iba a crecer tanto en tan poco tiempo o de un día para otro. Y básicamente fuimos eficientes y fuimos efectivos. Así que estas fueron las grandes enseñanzas que nos ha traído la pandemia. Y bueno, y les quería contar también de que esto no lo hicimos solos, ¿no? Lo hice con un equipo, con mi equipo, Alejandro Chacón, que está en Chile. Él desarrolló el Product to Back en conjunto con nosotros. Así que ahí les dejo también su LinkedIn por si les quieren contactar y le quieren hacer alguna pregunta específica. Esther Balbuena, que está en Perú y ella estuvo desarrollando el algoritmo de visibilidad de productos para la página web. Y bueno, y quien les habla, que es David Allende, que también los puede ayudar a responder algunas dudas de repente un tanto técnicas respecto a estos casos. Bueno, eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Excelente, David. Muchas gracias. Ojo que ahí también hay una reducción importante del churn dentro del e-commerce, ¿no? Y lo veíamos. Al comienzo uno como consumidor buscaba todas las plataformas, a ver cuál se demoraba menos en poder traerme el producto. Al reducir ese tiempo, y lo reducieron muy rápidamente, obviamente uno dice, bueno, no importa si de pronto Totus es más caro que el supermercado que está cerca, o bueno, otro tipo de características, por ejemplo, pero el simple hecho de que pudieran reducir de 20 a 2 días ya había un impacto muy fuerte en la satisfacción del consumidor, lo cual pues los felicito. Listo, Diane, pasamos a una ronda de preguntas. ¿Quiénes tienen dudas frente a lo conversado el día de hoy? Muchas gracias por su tiempo. Entonces, Diane. Gracias por la información que compartieron. Estuvo muy interesante, realmente súper interesante la información. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat que se encuentra dentro de la aplicación de GoToWebinar. En este momento creo que no tenemos preguntas, pero si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto podemos contestarla en este momento. O si no, adicionalmente, si tienen una pregunta después del webinar, pueden escribirnos a info@concisa.com y con muchísimo gusto contestamos las preguntas que tengan. Bueno, Dora, veo que no hay ninguna pregunta a este momento. Al final del webinar van a encontrar una encuesta. Agradeceríamos muchísimo si la pueden contestar, por favor. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta y desean contactarnos, así como les repito, pueden hacerlo a través de info@concisa.com. Muchas gracias, Diane. Para finalizar, ¿cuáles son los retos que tenemos hoy, David, frente al tema de retail? Ya tenemos una apertura económica dentro de todo, sin embargo, evidentemente el comportamiento de los usuarios ha cambiado totalmente. ¿Cuáles son los retos que han podido, pues, digamos, visualizar para los siguientes 4 meses? Sí, de hecho uno de los retos que ahora tengo dentro de los supermercados tienen que ver con
con algunos productos que han tenido comportamientos bastante explosivos respecto a la demanda en épocas festivas, como por ejemplo Navidad. Así que ahora estoy tratando de predecir cuál va a ser el comportamiento de aquellos productos. Es un reto súper interesante, sobre todo porque nosotros como país vamos a seguir, tanto en Perú como en Chile, vamos a seguir con muchas restricciones de contacto. Otro de los grandes retos también que tenemos es que, a pesar de que estemos muchos en nuestras casas, también existe una población muy grande de nuestro supermercado que está, digamos, interactuando, porque aún los canales físicos están en constante actividad. Así que nosotros hemos desarrollado un algoritmo para predecir la vulnerabilidad de nuestros colaboradores por múltiples factores, para que podamos hacer eficientes las tomas de muestras, ¿no? Las tomas de pruebas de contagio, y también para ser estratégicos en cómo vamos analizando la operación. Siempre tenemos una demanda grande y tenemos que velar por el cuidado de nuestros colaboradores. Y bueno, y nuestra estrategia basada en precios, porque somos un supermercado que nos basamos mucho en el precio, también ha tenido que ser ajustada porque la percepción de los clientes ha cambiado, así que ya no, un super KVI ya no es un super KVI posiblemente, así que hemos tenido que volver a entender todo lo que habíamos hecho históricamente. Excelente. Muchas gracias, David, por la participación. Una perspectiva bastante interesante el poder comenzar a trabajar desde hoy para lo que se nos viene en diciembre y felicitaciones por todo el proceso que están haciendo hacia el cuidado de sus colaboradores, ¿no? Que es la parte más importante. Marcela, muchas gracias también por tu perspectiva a nivel de epidemiología, el que realmente nos recuerde, que no se nos olvide, por favor, que este proceso continúa y que no podemos bajar la guardia. Muchas gracias, Diane, por la participación. Entonces, estaremos disponibles para resolver cualquier tipo de duda o consulta. Les cedo la palabra, Diane. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirnos, contactarnos en nuestras redes sociales también. Y muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Dora, por toda la información que compartieron este día y por estar presentes aquí acompañándonos en este webinar. Realmente es un honor. Yo quisiera decir algo para cerrar también. Y es que, pues, con respecto a la analítica, pues hoy que tuvimos este reto desde las distintas áreas, a todos nos tocó como revisar, bueno, ¿y con qué herramientas es que contamos hoy? ¿Qué es lo que tenemos hoy en términos de herramientas? ¿Qué conocimientos tenemos cada uno para dar respuesta a todos estos desafíos que nos están llegando? Porque a todos nos llegaron desde distintas áreas. Entonces, esto se vuelve también un reto muy importante porque hay datos en cantidades alarmantes. Tenemos herramientas en cantidades alarmantes. Ahora se nos vuelve un reto personal capacitarnos tanto en técnicas como en el manejo de las herramientas para poder, con nuestros conocimientos, dar esa diferencia tan importante en tiempos, que muchas veces tiempo, por ejemplo, en el sector salud, tiempo es vida, pero tiempo también puede ser competitividad, tiempo también puede ser una cantidad de cosas. La oportunidad en esa respuesta nos puede dar muchas ventajas. El solo hecho de conocer las herramientas y de ser capaces de trabajar en equipo, que yo siempre lo quisiera resaltar. Esto no es un trabajo que uno sea capaz de hacer solo, siempre va a necesitar un equipo detrás porque es tanta el conocimiento técnico que necesitamos que cuando nos complementamos es mucho mejor. Ahora nos queda como reto unirnos entre sectores, porque qué bueno sería saber si esa persona que está comprando tanto le está llegando el mercado a su casa, o es la que está saliendo tanto, la que se está infectando más, para ver cómo podemos, no tanto de la intervención ya propiamente en el sector salud, sino cómo irla llevando de manera mucho más personalizada a esos casos en los que no siempre tienen los medios como para el comercio electrónico, y que pudiéramos ir haciendo una transformación social mucho mayor. Muchas gracias y me parece súper interesante el trabajo de David, todo lo que ha hecho. Felicitaciones. Gracias, Marcela. Sí, de hecho también creo que el éxito de que hayamos podido desarrollarlo es justo lo que comenta Marcela, que hemos tenido que hacer de manera conjunta. No solo hemos intervenido científicos de datos,
hemos intervenido distintos profesionales y bueno, y siempre nuestro rol es estar estudiando y posiblemente aprendiendo de cómo podemos utilizar estas herramientas. Eso también es muy cierto y coincido mucho. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y gracias por su presencia en este día. Para nosotros es un honor haber contado con su presencia. Así que muchísimas gracias. Gracias también por toda la información que compartieron. Realmente fue muy interesante. Bueno, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz día para todos. Chao.